No, 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 no. No. Él como que ya sabes, no sé. Han pasado más de 2 días desde que entró en vigor el alto al fuego y solo 7 embarcaciones han pasado por el estrecho de Hormuz. 6 de ellas eran buques de carga y solo uno era un petrolero que pertenecía a los chinos. El alto al fuego sigue en vigor aunque hemos tenido muchos momentos críticos. Al menos desde el punto de vista de Estados Unidos ya no está llevando a cabo más ataques en Irán. Pero Irán ha seguido atacando a los países del Golfo. Israel ha seguido atacando a Líbano y Hezbollah ha seguido atacando a Israel. La lucha continúa, pero el alto al fuego sigue vigente. Digo esto porque Irán aún no se ha retirado de las negociaciones. Pero lo que Irán ha hecho es que han anunciado públicamente que no abrirán el estrecho de Hormuz al tráfico normal durante todo el alto al fuego. Supongo que quieren esperar hasta que haya un acuerdo de paz duradero. Aquí más detalles. Seguimos observando esto constantemente, al igual que la Casa Blanca. Connor Hansen tiene una actualización desde el jardín norte de la Casa Blanca. Buenos días, Connor. Bill, buenos días. Solo un puñado de barcos ha podido pasar por el estrecho de Hormuz desde que comenzó el alto al fuego. Las dudas sobre si el estrecho sigue abierto podrían poner a prueba este acuerdo ya frágil. Irán ha mantenido su estricto control sobre esta vía marítima clave y, según informes, ha informado a los mediadores que restringirá el tráfico a unos 12 barcos diarios. Y esos barcos podrían tener que pagar peajes y coordinarse con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Solo 5 barcos pasaron por el estrecho ayer, según la firma Kepler. Y los datos del tráfico marítimo muestran que no todos transportaban petróleo crudo. Ahora, en realidad estamos obteniendo más detalles sobre esto de los medios rusos que de los medios iraníes. Y según Moscú, Irán ha anunciado que permitirá que no más de 15 embarcaciones al día pasen por el estrecho de Hormuz bajo este acuerdo de alto el fuego. Ahora, en realidad no estamos seguros si este número de 15 era parte del acuerdo de alto el fuego o no, porque nadie ha hecho público el acuerdo. Todos han publicado las partes del acuerdo que apoyan su postura, pero aún no sabemos la mayoría de lo que realmente se acordó. Ahora, hablaremos de esto en un momento, pero antes de eso, repasemos por qué este acuerdo de alto el fuego parece ser tan frágil. Y eso tiene mucho que ver con los ataques que aún continúan, comenzando con el ataque israelí que tuvo lugar en Líbano, y fue, por mucho, el ataque más grande que ha ocurrido en esta guerra que comenzó hace aproximadamente 40 días. Repasemos brevemente el contexto de la guerra entre Israel y Hezbollah, ya que no lo hemos tratado mucho en el canal. Justo después de que comenzó la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos, Hezbollah, en solidaridad con Teherán, comenzó a lanzar cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel. Eso provocó la actual ofensiva israelí contra Hezbollah, y eso ha escalado por sí solo. Ahora, Estados Unidos no está participando en la guerra de Israel contra Hezbollah, pero sí forma parte de la guerra que se está llevando a cabo en Irán. Porque, como ustedes recuerdan, durante las negociaciones, uno de los puntos que Estados Unidos seguía presionando era que Irán dejara de apoyar a sus grupos proxy en todo el mundo. Básicamente, que dejara de darles dinero. Bueno, Hezbollah es, por mucho, el grupo proxy más grande que Irán ha apoyado. Y esa es exactamente la razón por la que Hezbollah empezó a lanzar cohetes a Israel justo después de que Israel y Estados Unidos empezaron a atacar a Irán. De alguna manera, Hezbollah lo está haciendo en solidaridad con Teherán, pero también hay un aspecto financiero en todo esto. Irán básicamente ha estado pagando las cuentas de Hezbollah. Así que, de alguna manera, tienen que luchar por Irán si quieren que siga llegando dinero de Irán en el futuro. Desde la perspectiva israelí, tiene sentido atacar objetivos de Hezbollah porque ellos lanzaron cohetes a Israel primero. Pero para mí, lo que es un poco desconcertante es el ataque que ocurrió ayer. Como dije antes, este es por mucho el ataque más grande de esta guerra. Esto es más grande que el ataque que eliminó a Yamenei. Pero, de nuevo, él estaba en la superficie, así que no necesitabas un gran ataque para eliminarlo. Pero, aún así, este fue, por mucho, el ataque más grande. Fue en una zona que Israel realmente no había atacado antes. Y también fue en una zona civil donde Israel realmente no dio ninguna advertencia para que la gente evacuara antes del ataque, y por eso vemos un número tan alto de víctimas en la zona. Mientras grabo esto el jueves por la mañana, el número de víctimas supera las 200. Más de 200 personas muertas y más de 1000 personas heridas en este ataque. Y hay una reacción generalizada de todas partes. Los países europeos están condenando este ataque. Irán está condenando el ataque y están tratando de usarlo como una forma de retirarse de las negociaciones. Irán ha insistido en que Líbano está incluido en el acuerdo de alto el fuego. Y eso significa que este ataque es básicamente Israel rompiendo ese acuerdo
al que Irán, Estados Unidos e Israel llegaron. Ahora, en un momento, hablaremos de todo el ir y venir que ha habido alrededor del Líbano y si fue parte del alto el fuego o no. Pero más importante aún, lo más importante aquí es que el pueblo libanés es quien realmente está sufriendo por esto. Porque no estoy seguro si muchos de ustedes lo saben, pero el gobierno libanés y la gran mayoría de la población libanesa no están de acuerdo con Hezbollah. Quieren que Hezbollah salga del país. Pero desafortunadamente, Hezbollah es tan fuerte que ni siquiera el gobierno libanés tiene el poder de fuego para entrar y básicamente expulsarlos del país. Y Hezbollah es quien está lanzando cohetes a Israel y luego Israel responde. Pero en esta guerra, las personas que están sufriendo son los libaneses que en realidad no quieren tener nada que ver con esta guerra. Aquí hay más detalles sobre esto. La ira que me expresaron distintas personas libanesas. Me reuní con ministros, funcionarios, clientes del Comité Internacional de Rescate y con nuestro propio personal. La ira es generalizada contra Hezbollah por llevar al Líbano a la guerra, contra Israel por su campaña, contra Estados Unidos y contra su propio gobierno. La ira es mucha y la tensión es alta porque toda una sociedad está en riesgo. Segundo punto, también hay enojo porque el Líbano es una emergencia silenciosa. Se ignora. Gracias por invitarme a tu programa para hablar sobre el Líbano. Pero en mi propia organización hemos tenido que reducir a la mitad, de aproximadamente 220 a 105, el número de empleados que tenemos en el Líbano durante el último año, precisamente por los recortes de fondos que estás describiendo. En todo el mundo, la ayuda humanitaria se redujo 50% el último año liderada por Estados Unidos, aunque no es exclusivo de ese país. Lamentablemente, el Reino Unido, Alemania y Francia también recortaron sus programas de ayuda. La Unión Europea no lo hizo, lo cual considero muy significativo. Los recortes de ayuda agravan el problema. Solo quiero señalar algo. Nuevas investigaciones del Centro para el Desarrollo Global, que es una organización muy respetada, ya han rastreado que los recortes de ayuda del año pasado han llevado a un aumento del 5% en la cantidad de conflictos que están ocurriendo. Es un círculo vicioso que debemos entender. Sí, se trata de una política que ha fallado, pero también de una humanidad básica que se ha perdido. Y, de nuevo, no quiero que parezca que Hezbollah no tiene ninguna culpa, porque hasta el día de hoy, mientras grabo esto el jueves, Hezbollah sigue lanzando cohetes a Israel, así que tiene sentido que Israel vaya a responder. No entiendo por qué Israel realizó uno de los mayores ataques de la guerra justo después de anunciarse el alto al fuego. Y también tenemos reportes de los medios israelíes que básicamente insinúan que el primer ministro israelí y la administración israelí no estaban muy contentos con el alto al fuego. Así que puedes ver muy fácilmente cómo parece que Israel estaba tratando de hacer algo que descarrilara todo el alto al fuego y las negociaciones en curso. Aquí queremos hablar de la confusión sobre el Líbano. Mira esta declaración inicial del presidente Trump anunciando el alto al fuego. En esta publicación no se menciona al Líbano. Ahora observa la del primer ministro de Pakistán, quien ha tenido un papel clave en las negociaciones. Pakistán es el mediador entre Estados Unidos e Irán, y según esta publicación, puedes verlo en la tercera línea. Hay un alto al fuego inmediato en todas partes, incluyendo Líbano y otros lugares. Así que, según esta publicación, puedes ver claramente que Líbano es parte del alto al fuego. Estas publicaciones salieron antes de cualquier enfrentamiento. Ahora, esta es la publicación. Esta es la publicación que los funcionarios iraníes están compartiendo, diciendo, miren, incluso en la publicación original, todos dijeron que Líbano era parte del alto al fuego, y por eso lo que está haciendo Israel es básicamente romper el alto al fuego. Los funcionarios estadounidenses ahora afirman oficialmente, incluso en cámara, que Líbano no formaba parte del alto al fuego. Aquí está una declaración del vicepresidente J.D. Vance. Antes de verla, recuerda darle like y suscribirte al canal para ayudarnos con el algoritmo. Ahora, veamos el clip. En realidad creo, y hay muchas negociaciones de mala fe y mucha propaganda de mala fe, ya sabes, ocurriendo. Creo que esto viene de un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaron que el alto al fuego incluía a Líbano, y simplemente no fue así. Nunca hicimos esa promesa. Nunca indicamos que ese iba a ser el caso. Dijimos que el alto al fuego se enfocaría en Irán y en los aliados de Estados Unidos, es decir, Israel y los estados árabes del Golfo. Dicho esto, los israelíes, según entiendo, de nuevo, se supone que recibiré un informe más completo cuando suba al avión. En realidad se han ofrecido, francamente, a controlarse un poco en Líbano porque quieren asegurarse de que nuestra negociación tenga éxito. Eso no es parte del alto al fuego. Creo que los israelíes buscan prepararnos para el éxito. Veremos cómo evoluciona en los próximos días.
Pero mira, si Irán quiere dejar que esta negociación se venga abajo, en un conflicto donde los estaban golpeando por Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y del cual Estados Unidos nunca dijo que fuera parte del alto al fuego, al final es su decisión. Creemos que sería una tontería, pero es su decisión. Este mensaje lo repitieron tanto el presidente Trump como el secretario de prensa de la Casa Blanca ante los periodistas. Estados Unidos dice que Líbano no estaba en el alto al fuego, mientras Irán afirma que sí. Y por supuesto, debido a eso, parece haber cierta confusión sobre si el alto al fuego va a durar o no. Hasta la mañana del jueves, el alto al fuego sigue vigente. La verdadera prueba del alto al fuego será mañana, o técnicamente esta noche hora de Estados Unidos. Cuando ya sea por la mañana en Islamabad, Pakistán, está prevista una reunión presencial entre delegaciones de Estados Unidos e Irán. Si Irán asiste, significa que están dispuestos a seguir negociando. Si Irán no se presenta a esa reunión, eso significa que el alto al fuego básicamente se cancela. Ahora, públicamente, Irán ha dicho que cancelarán la reunión si Israel sigue atacando Líbano. Pero según los informes que están saliendo, no parece que la reunión haya sido cancelada todavía. De nuevo, eso puede no significar mucho. Lo que realmente importa es si se presentan o no. No importa lo que estén diciendo. Pero al menos hasta ahora, parece que van a presentarse como estaba planeado. Ahora, hay muchos libaneses o tal vez simpatizantes de Hezbollah que están muy molestos por esto, porque desde su punto de vista, parece que el pueblo libanés está siendo bombardeado, mientras Irán está dispuesto a mirar hacia otro lado y continuar con las negociaciones porque a Irán, por supuesto, solo le importa Irán. Eso es algo que hemos pedido todo este tiempo. A Irán no le importa Líbano, solo usa a Hezbollah para mantener la guerra lejos de su territorio. Lamentablemente para los iraníes o para el régimen, eso falló. Ahora la gente entiende cuáles eran los objetivos de Irán todo este tiempo. Ahora, todo esto nos lleva al plan de paz de 10 puntos que Irán envió a Estados Unidos antes de que se acordara un alto al fuego. Luego, en su declaración pública, el presidente Trump dijo que el plan de paz de 10 puntos era una base muy viable sobre la cual negociar. Ahora, muchas personas interpretaron esto como que Estados Unidos ya había aceptado todos los puntos de este plan de 10 puntos, pero eso no es lo que dijo Estados Unidos en absoluto. Eso no es lo que dijo nadie del lado estadounidense en absoluto. Irán ha promovido eso en sus canales nacionales, pero ni siquiera lo dice públicamente a nivel internacional. Pero, ¿adivina qué? Esa ni siquiera es la parte confusa. La parte confusa es que no hay un solo plan de paz de 10 puntos. Hay 3 versiones diferentes del plan de paz de 10 puntos. Y la versión que Estados Unidos realmente dijo que era razonable es la que nunca se ha hecho pública. Aquí está el vicepresidente J.D. Vance hablando de esto nuevamente. Creo que es muy importante que los medios estadounidenses sean honestos con el pueblo estadounidense sobre este tema en particular, porque afecta no solo, ya sabes, los temas normales de política pública. En realidad, afecta la paz y la guerra. Y a eso me refiero. Así que en los últimos días he visto muchos reportajes de los medios estadounidenses sobre la propuesta de 10 puntos que han hecho los iraníes. Sé que hay al menos 3 propuestas distintas de 10 puntos circulando, ya que he estado involucrado en esto. La propuesta inicial de 10 puntos se presentó y sinceramente creemos que quizá la escribió ChatGPT y se entregó a Steve Witkoff y Jared Kushner. Fue rechazada de inmediato y tirada a la basura. Luego hubo una segunda propuesta de 10 puntos más razonable y basada en nuestras discusiones. Esa es la propuesta de 10 puntos a la que el presidente se refirió en su mensaje de Truth de ayer. Y luego, sinceramente, he visto una tercera propuesta de 10 puntos que es aún más maximalista que la primera propuesta de 10 puntos y que ha estado circulando en varios canales de redes sociales. Ahora, lo interesante de todo esto es que he visto varios medios, The New York Times, CNN y otros, lo han retomado y difundido. La propuesta original de 10 puntos basada en poco más que un desconocido en Irán, presentándola en la televisión de acceso público en el país de Irán. Y luego dicen que eso representa la postura negociadora del gobierno. Es el equivalente a que alguien, digamos, un concejal demócrata en Boise, Idaho, diga algo loco. La televisión local de acceso público recoge esa declaración loca y luego el New York Times la publica como si fuera la postura del presidente de los Estados Unidos. No tiene ningún sentido. Lo que está pasando en Irán es que se ve claramente la postura del gobierno, que es negociar con los Estados Unidos de América. El presidente de Estados Unidos envía negociadores a Pakistán y participa en la negociación de buena fe.
Y luego sí, tienes a algunas personas locas entre los sectores más extremos de Irán que están filtrando información de forma anónima, ya sea con fines de propaganda, porque están avergonzados o porque no les gusta lo que pasó. Y esto es algo de lo que hemos hablado un poco, no mucho, pero hay diferentes facciones dentro de Irán, dentro del régimen, que quieren cosas diferentes. Por eso era tan importante para Estados Unidos averiguar quién tenía el poder y luego negociar con esa facción o con esa persona. Como muestra el informe en tu pantalla, aún hoy hay personas en Irán que dicen que Irán no debería negociar con Estados Unidos ni aceptar un alto al fuego de 2 semanas. Y algunas de estas personas son simpatizantes de Hezbollah y quieren hacerlo por el ataque que ocurrió. Y algunas de estas personas simplemente quieren que la guerra continúe. Varios comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica han ganado más poder sobre la sociedad iraní por esta guerra y no quieren que termine. Quieren asegurarse de que la Guardia Revolucionaria Islámica sea la única organización que quede en pie cuando todo termine. Y quieren asegurarse de crear algún tipo de dictadura militar dentro de Irán. Irán es una dictadura incluso ahora, donde el líder supremo es el dictador. Muchas personas buscan crear otra dictadura para tener más poder. Así que básicamente, todo esto es para decir que hay diferentes facciones dentro de Irán, igual que hay diferentes facciones aquí en Estados Unidos. Estoy seguro de que hay diferentes facciones en los países europeos. Todos los países tienen eso. Varias facciones buscan cosas distintas. Lo importante es lo que ocurra en las negociaciones de mañana, que en horario de Estados Unidos serán esta noche, ya que en Pakistán será por la mañana. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte aquí abajo en cuanto tengamos más información sobre las negociaciones, si se están llevando a cabo o no, y si se están llevando a cabo, ¿qué se está discutiendo? Mañana haremos un video actualizado para ustedes. Nos vemos entonces. Ahora, para entender por qué Irán se está comportando de la manera en que lo hace en este momento, tenemos que retroceder y ver cómo Irán llegó a donde está hoy. Eso no solo significa regresar a 1979, cuando tuvo lugar la Revolución Islámica. De hecho, tenemos que ir aún más atrás, hasta cuando la dinastía Qajar gobernaba Irán en el siglo XIX, y ver cómo las decisiones que tomó la clase gobernante en ese entonces todavía afectan a Irán hasta el día de hoy. Bueno, ¿adivina qué? Eso es justo lo que hacemos en nuestro podcast de varias partes que salió hoy. Así que, si eres alguien interesado en la historia de Irán y en cómo llegamos a donde estamos hoy, definitivamente ve a escucharlo. Puedes verlo haciendo clic en los enlaces de la descripción o simplemente puedes verlo haciendo clic en la pantalla final, básicamente en el video que aparece en tu pantalla.